Seguramente has escuchado que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Y esto hace referencia a que lo que vives, así tomándolo literalmente, lo que vives en esa ciudad, que es una ciudad donde pues hay muchas cosas que son permitidas, sobre todo antes, donde era permitido como darte esta libertad para el pecado y el vicio y no sé, bueno, el juego y muchas cosas que digamos que en el mundo normal quizás no eran legales, como el tema del juego, no como las apuestas, etcétera, que hoy pues, ha sido todo mucho más relajado, no sé si para bien o para mal, pero bueno, de eso va el refrán, haciendo alusión a que lo que llegas a vivir o lo que llegabas a vivir en estas experiencias al ir a esta ciudad de Estados Unidos, pues se quedaba ahí, y si la gente que te acompañaba veía cómo te desbordabas jugando o haciendo otro tipo de actividades que no eran de tu vida cotidiana, pues todos silencio, porque se quedaba ahí. Y esta misma idea me gusta traerla para pensar si realmente lo que queda en las pantallas cuando nosotros estamos en esta experiencia del visionado, ya sea de una serie, de una ficción, incluso de una película en las redes sociales, si lo que queda en las pantallas queda únicamente en las pantallas. Y esto te lo traigo en esta nueva edición del podcast porque me interesa mucho que juntos platiquemos de un concepto que a mí me parece muy interesante, muy revelador, aunque en realidad ni siquiera es nuevo, no es una idea novedosa, no es una idea que apareció ayer, es una idea que ha venido trabajando el gran doctor Guillermo Orozco, retomando las ideas también y toda esta línea de pensamiento que marcó desde los años 80, 90 el gran Jesús Martín Barbero, y tiene que ver con los usos sociales que hacemos de nuestros consumos mediáticos. El enfoque aquí particularmente era sobre todo en la televisión, pero aquí es muy importante que partamos de este concepto del doctor Guillermo Orozco, que es la televidencia, haciendo referencia a varias cosas, entre ellas que no somos la misma clase de audiencia cuando estamos viendo, o en ese momento cuando estábamos viendo la televisión, que cuando estábamos viendo una película en el cine. Hoy lo podemos entender perfectamente que no somos el mismo tipo de audiencia cuando estamos jugando un videojuego a que cuando estamos en las pantallas viendo TikTok, o incluso buscando un podcast, ya sea en Spotify, que también ya son audiovisuales, o cuando estamos buscando algún tipo de tutorial u otro contenido, por ejemplo, en YouTube. Somos distintas audiencias, tenemos como estos distintos compromisos, porque tenemos estos distintos intereses que nos acercan. Y lo interesante es que de la forma en la que los medios han estudiado la relación que tenemos las audiencias con aquello que consumimos, con aquello que hace clic con nosotros, que decidimos volvernos fans y tenerlos como un hábito en nuestras vidas, pues mucha gente lo estudia desde qué sucede individualmente, qué pasa con nosotros, qué pasa con quiénes somos o con lo que traemos en nuestra educación, en nuestra forma de pensamiento, en nuestra forma de ver el mundo, que bueno, pues por eso recibimos, hacemos clic y hacemos algo. Pero Jesús Martín Barbero lo lleva y lo llevó más allá, hablando de los usos sociales. Esto tiene que ver con no solo esto que nos puede afectar de alguna u otra manera en lo individual a la hora de que recibimos algún tipo de contenido, sino cómo impacta cuando la suma de estas individualidades genera algo. Y para esto quiero leer esta cita que retomo derivada precisamente del doctor Guillermo Orozco, donde hace referencia a esto que es justamente la apropiación televisiva, lo que hacemos cuando pues, recibimos algo y nos lo quedamos de alguna manera. Y dice que ninguna apropiación es final, porque esta puede modificarse a lo largo del proceso, que tampoco inicia al encender la televisión y que tampoco termina al apagar la televisión, sino que trasciende el contacto directo con el referente. Y para esto quiero contar de manera muy breve algo que sucedió en Estados Unidos por ahí de los años
50s, 60s del siglo XX, cuando la televisión realmente apenas estaba emergiendo y estaba empezando a ser el gran fenómeno masivo, toda vez que ya la radio había tenido pues su gran época, y el cine, por supuesto, bueno, pues ya era el cine, ¿no? La televisión estaba aprendiendo a vivir, a convivir y a sobrevivir en medio de este ecosistema mediático, y obviamente ofertando cosas muy interesantes. Y una de las cosas que evidentemente en Estados Unidos estaba pasando era pues la oferta que tenía que ver con muchos productos de ficción que eran pues venían derivados o que ya habían sido probados en la radio o en las películas. Y uno de ellos fue el caso del abogado Perry Mason. Y Perry Mason es un personaje de esos que hoy ameritan un estudio interesantísimo de crossover, cómo fue de un medio para otro, porque empezó siendo una serie de libros, digamos una franquicia literaria, y después el éxito de este abogado que resolvía casos como muy complicados, que evidentemente fue escrito también por un abogado que después derivó en escritor, y que tenía muy buen tino para desarrollar las historias de este abogado de ficción que estaba en Los Ángeles, que obviamente pues trataba casos como muy glamorosos. Y esto fue muy impactante, la narrativa que se utilizaba, que pasó al cine con mucho éxito, pasó al radio con mucho éxito, y obviamente tenía que llegar a la televisión. Y una vez que llegó a la televisión, que fue una de las series más importantes de ese momento para la CBS, tanto que, según las fuentes que consulté, es la primera serie que no fue transmitida en vivo, que todavía en ese entonces pues se ocupaba que la televisión se transmitiera en vivo, sino que los capítulos eran filmados. Por lo tanto, ya eran susceptibles a una edición y a un cuidado mucho mayor de lo que antes se hacían las ficciones, que parecían como si fueran obras de teatro solamente televisadas, ¿no? Y acá pues ya le metieron como más técnica, digamos, cinematográfica, para poder tener un producto que ya fuera filmado, editado, y bueno, eso enloqueció a la gente. Pero ¿por qué traigo todo esto? ¿Por qué hablo de Las Vegas? ¿Por qué hablo de la televidencia de Guillermo Orozco? ¿Y por qué hablo de Perry Mason? Bueno, precisamente porque, derivado de este éxito, la gente empezó a hacer empezó a emocionarse tanto con esta serie, empezó a querer tanto al abogado, empezó a ser tan fan de esta serie, que evidentemente pues hablaba del abogado, pero claramente tenía como el clímax, que era la parte final, o la parte de la mitad para adelante del capítulo, que era donde se resolvían los casos, y que había como, era una cosa muy dramática y siempre eran finales muy tremendos. Y esto generó poco a poco una situación muy interesante, a lo que llamaron el síndrome de Perry Mason, que era que un asunto que realmente en el colectivo no se notaba tanto, pero que en el sistema judicial de Estados Unidos sí se dieron cuenta, que estaba impactando tremendamente la serie y la forma de resolver los capítulos, y más bien la forma de resolver los casos, estaba impactando de una manera no tan positiva en la manera en la que la gente estaba entendiendo a la impartición de justicia en los Estados Unidos. Y entonces, dado que la estructura de los capítulos tenía que ser de una determinada forma, ¿no? Con un tiempo específico, porque pues horas de televisión, minutos preciosos, las cosas se tenían que resolver pues con mucha rapidez, porque esta serie pues eran de capítulos autoconclusivos, es decir, que empezaban y terminaban, y al siguiente era otro caso que empezaba y terminaba. Y entonces se empezaron a dar cuenta en el sistema de impartición de justicia de Estados Unidos que aquí había algo, que aquí había una situación muy complicada, porque la gente estaba entendiendo de una manera equivocada la impartición de justicia. ¿Y qué tiene que ver todo eso con lo que vamos a hablar hoy? Bueno, porque muchos años después, esto que podríamos entender desde los usos sociales de la apropiación de los productos televisivos, de los consumos que hacemos de las series como esta,
sucedió algo muy similar ya en los años 2000, ya en el contexto de unos medios mucho más avanzados y de audiencias mucho más educadas quizás, pero se volvió a dar algo similar en los 2000 y muy cerquita de donde estamos en los 2024 casi, que tuvo que ver con una de las series más exitosas que persiguen esto de los misterios, de los casos, de la resolución de la verdad, del descubrimiento de los malos, que tiene que ver con algo muy particular, que son las escenas del crimen, con la serie CSI. De eso vamos a platicar en el TV Podcast del día de hoy, y me encanta que estés aquí. Si estás en video o si estás en audio, bienvenido. Yo soy Raquel Guerrero Viguri, experta en la reflexión audiovisual, divulgadora, y me encanta que estés aquí en el TV Podcast de Ratona de TV. Pues hoy quiero hablar de CSI y en realidad no lo voy a hacer porque sienta yo algún tipo de afinidad con la serie, porque debo de confesar que yo no soy una persona que gusta de este tipo de series. Esto es como las discusiones de que hay dos tipos de personas, a las que les gustan los perros y a las que les gustan los gatos. Bueno, yo creo que hablando en términos de ficción televisiva, sí creo que hay dos tipos de personas. A la gente que le gusta el melodrama y a la gente que le gusta resolver misterios. Y lo curioso de esto, antes de entrar como en materia de qué CSI, quiero como hacer esta acotación porque me parece bien interesante, porque al final de cuentas, tanto la estructura del melodrama, bueno, más bien el objetivo del melodrama, como el objetivo de estas series de abogados, de resolución de misterios, de policías, etcétera, persiguen un mismo fin, que es buscar cómo es que el bien siempre le gana al mal, cómo es que quien hace algo malo es descubierto y castigado y cómo es que el bien triunfa. Claro que las estructuras para hacerlo son súper diferentes. El melodrama evidentemente recurre como a la emoción y recurre como a un montón de este tipo de estrategias donde la relación emocional de los personajes, ya sea desde la pasión, desde el enamoramiento, desde padres e hijos, etcétera, es lo más importante y es como que el hilo conductor y que va a plantear todo este asunto, toda esta encrucijada que tiene que ver con lo moral, ¿no? Pero toda la serie de películas y de muchísimos libros, ¿no? Que en Estados Unidos tienen una cultura muy fuerte de todo esto, ¿no? De los misterios, de el Sherlock Holmes, de el Doctor House, ¿no? Cómo llegas a la profundidad. Evidentemente tiene otros componentes que tienen que ver con un elemento pues mucho más racional, con la ciencia incluso, con utilizar, me atrevo a decir también hacer el uso del método científico, ¿no? Cómo es que tienes que llegar a esto para pasar por esto y entonces probar tu hipótesis. Y todo esto también, pues para resolver un misterio, para que el que mató o el que violó o el que lo que sea, reciba su castigo y el malo pues vaya donde tenga que irse. Bueno, todo este rollo para hablar de CSI. ¿Qué es CSI? Es una de las series, de las franquicias más importantes que ha habido ya en el siglo XXI, porque es una serie estadounidense de este tipo de ficciones que resuelven casos, que nació en el año 2000 precisamente, que duró más o menos unas 16 temporadas, porque terminó por ahí del 2016, y que ha tenido como muchas franquicias, ¿no? Ha tenido como muchos derivados. El primero era solamente CSI Crime Scene Investigation, que duró del 2000 al 2015, que la verdad es que tuvo un auge tan impresionante, fue
tal el jalé que incluso por ahí del 2009, invitaron al mismísimo Quentin Tarantino a dirigir el episodio final que dividieron en dos de una temporada, de la temporada de ese año. Y entonces, bueno, pues, o sea, como que poca cosa es tener a Quentin Tarantino dirigiéndote un episodio de una serie. Y aquí la novedad era que así como la tradición precisamente estadounidense que viene, no sé, hablaba yo de Perry Mason, pero después podemos hablar como de estas series pues tan setenteras que se me ocurren, no sé, Los Ángeles de Charlie, hasta los Dukes de Hazzard, pues todas estas, ¿no? Que tenían que ver con trabajar con la justicia, con la policía, aunque con métodos distintos, porque entonces ya lo hacías más espectacular, pero todo era para resolver casos y para poder llegar a la verdad de pues quién hacía cosas ilícitas, ¿no? Entonces, el componente diferente aquí fue precisamente el que buscaron una parte que no había sido explorada en las narrativas, que tenía que ver con las personas que trabajan para los servicios forenses. Y entonces, hablar de los crímenes desde el punto de vista forense resultó muy popular, resultó la verdad muy novedoso, porque además esto incluía la tecnología que toda esta parte de la hipertelevisión, todas estas narrativas del nuevo milenio tenían el componente tecnológico, porque la tecnología, o sea, ya estábamos en la sociedad de la información, en la era de la sociedad de la información. Todo lo tecnológico era como lo que estaba determinando que estaba ya en el nuevo siglo. Entonces era un componente muy importante la parte de la tecnología. Y lo que hicieron fue que empezaron teniendo como la serie de CSI con sus personajes muy emblemáticos, y después fueron haciendo esto que le llaman los spin-off, o sea, el derivado donde hay otros equipos en otros espacios, en otros lugares o de distinta manera, donde los servicios forenses o el método, digamos, de resolución de los casos desde esta óptica tomaba parte de, no sé, distintas narrativas. ¿A qué voy con esto? A que CSI después tuvo su spin-off en CSI Miami, que fue del 2002 al 2012, es decir, incluso las series pasaban al mismo tiempo, pasaban de manera continua, no es como que terminaba una y entonces viene el spin-off, no, sino que aquí pasaban al mismo tiempo, eran franquicias que no tenían tramas que se interrumpieran, pues solo eran derivadas de la misma lógica. Después tuvieron el CSI New York, que fue de 2004 a 2013, y después sacaron uno que se llamó CSI Cyber, que por eso les digo, no nada más era aplicar este método para directamente los asesinatos y donde había como los cuerpos ahí tirados, ¿no? Con este perfil que siempre dibujan con el GIS, ¿no? Y tal, que es como muy emblemático y muy mediático y muy caricaturizado, ¿no? Porque no es así tan la cosa, pero bueno, es una referencia visual. Y esto del CSI Cyber es lo que tenía que ver directamente con ciertos crímenes y este método para resolverlo desde la Deep Web y pues todas estas cosas que también son una suerte de delitos y de peligros muy complicados, y esta nada más duró del 2015 al 2016, que fue con lo que realmente medio terminaron, y después se trajo una versión de CSI que iba a ser como el final, que iba a ser como el cierre de todas estas, que se produjo en 2022, que es CSI Las Vegas. Por eso es que yo empecé esta introducción, me pareció muy pertinente hablar de Las Vegas porque tenía mucho sentido, o en mi cabeza sí lo tenía. Y bueno, pues la serie se supone que iba a ser como un epílogo, la del 2022. Después pues fue importante y por ahí del 2024 dijeron se acabó. Pero estamos hablando del concepto de una serie pues que así bajita la mano duró lo que llevamos del siglo XXI, desde el 2000 al 2024. O sea, no es poca cosa, y tan no es poca cosa que en el año... espérenme tantito porque aquí ya me la perdí. En el año 2015, esta serie y los creadores de esta serie más bien recibieron un premio
un premio internacional por el Festival de Televisión de Monte Carlo y lo premiaron como la mejor serie dramática de televisión en 3 oportunidades. Y en realidad lo que se estaba premiando no nada más era la mejor serie de televisión, sino la serie más vista en el mundo. La serie de televisión, y ojo, ya en tiempos donde el streaming empezaba a emerger, que todavía no era como lo más popular, pero ya empezaba a emerger, o sea, Netflix ya estaba en la jugada, Prime ya había entrado, y muy, muy curioso porque una serie de televisión seguía siendo la serie más vista y tuvo una audiencia mundial, así en números fríos que varían un poco de acuerdo a donde lo busques, pero que va más o menos de los 73.8 millones de espectadores en un solo año, que fue el 2009 a nivel internacional. O sea que estamos hablando de un fenómeno que fue muy fuerte y que generó una expectativa y un jale y un hype, como le dicen ahora, muy fuerte, ¿no? Tanto que es una serie que, una vez más, hablamos que más que serie fue un concepto que tuvo esta, al igual que Perry Mason, que les digo que trascendió y que incluso la estrenaron hace algunos años, también un par de años, la volvieron a retomar como franquicia en Max, en HBO. Bueno, pues así CSI ha pasado por un concepto transmedia muy interesante porque también ha tenido su derivado en videojuegos, también han tenido repercusión en la parte de los libros y ha sido muy, muy, muy interesante en verdad entender cómo es que la gente ha hecho suya una serie así y cómo es que algo que era una propuesta muy muy particular sobre la resolución de los casos, bueno, pues tuvo una acogida interesante. Y esto, ¿para qué nos sirvió hablar de televidencia y de Perry Mason y del síndrome de Perry Mason? Bueno, porque al igual que sucedió en los años 50, 60 en Estados Unidos, el sistema judicial de este mismo país volvió a notar en los años 2000, por ahí del 2004, cuando ya la serie llevaba sus añitos, se empezaron a dar cuenta una vez más que la gente que estaba siendo invitada como jurado a los juicios que se hacen en Estados Unidos, si ustedes han visto series y este tipo de películas, pues se darán cuenta o sabrán que la ciudadanía ahí tiene un papel, o sea, el sistema de impartición de justicia es muy diferente a como lo hacemos o lo tenemos en México o en otros países de Latinoamérica, y allá pues se hacen juicios interesantes, muy amplios, muy orales, y el jurado es un grupo de personas que son elegidas, ¿no? Van a digamos, a ejercer un derecho y una responsabilidad ciudadana, una obligación ciudadana más bien, y entonces pues tienen que ir y pues estar el tiempo que dure el juicio, lo que se tarde. Y entonces se empiezan a dar cuenta estas personas que trabajan para el sistema judicial que la gente llega con una idea equivocada de lo que es o sea, todo el proceso de las pruebas. Y se empiezan a dar cuenta que muchas personas llegan y dicen, ¿por qué no hay huellas dactilares? ¿Por qué no lo resolvemos de esta manera? Y empiezan a atar cabos de que esta gente, pues era gente que estaba viendo CSI y que pensaba que todos los juicios se resolvían de la misma manera, bajo la misma lógica, con la misma metodología, digamos, y pedían pruebas que tuvieran que ver con este ejercicio particular de la, pues, de la resolución de justicia, pero sobre todo que la gente, pues, o sea, que no en todos los casos aplicaba. Y la gente, pues, eso no lo sabía, solo exigía que hubiera pruebas así. Y eso entorpecía el proceso de cada juicio. Entonces empiezan a notar un patrón y empiezan a darse cuenta que esto obedece a una idea equivocada de lo que es una investigación y de lo que es un proceso judicial.
Y entonces esto va ampliando la lupa para que muchas personas le tomen atención y lo empiecen a incluso llamar el efecto CSI. Porque claro, habiendo tantas personas que lo vean y entendiendo la lógica de lo que nos dice Martín Barbero y Guillermo Orozco, que la relación que tenemos con el contenido de la televisión o en este caso de la ficción, bueno, aquí se aplica totalmente la televisión, no solo se queda, o sea, no empieza cuando empieza el visionado, cuando enciendes la tele, y no termina cuando apagas la pantalla, sino que se queda y trasciende el visionado, trasciende esta hora o estos 45 minutos efectivos que pasamos el contenido y yo, así, viéndonos, o bueno, yo viéndolo, el contenido fluyendo, y y cuando estas individualidades, este impacto que genera en mí y en el de junto y en la de junto y así, se genera algo grande. Y justamente empiezan a notar no solamente esta visión equivocada de lo que es la impartición de justicia, esta visión errónea de lo que sí es o de para qué sirven los servicios ¿cómo se llama? Los servicios forenses, que no se utilizan en todos los casos, pero aquí como era el leitmotiv de la serie, pues evidentemente la gente se imaginaba que todos los casos tenían que resolverse así, y esto pues empezó a ser todo un tema. Otra de las cosas que también han dicho, que esto yo no encontré ninguna comprobación así efectiva, ni realmente que esté así como totalmente sustentado, y que no es solamente con series como CSI que se dice, pero por lo menos se muestra en algunas notas y papers que encontré que sí hubo un caso registrado de una persona que cometió un delito y que declaró que sí había ocupado técnicas que había visto en la serie que ocupaban los malos para que no lo descubrieran. Y esto tiene que ver con, pues, por ejemplo, la lejía o el usar cloro para tapar sus huellas y no sé qué, ¿no? Que también leía yo que eso es algo que de pronto se lo achacan también a series como Breaking Bad, que dicen, bueno, pues son un múltiple catálogo para que también los malos vean como modus operandi y cómo pueden pasar desapercibidos de maneras muy finas, ¿no? Estas son discusiones que parece que simple y sencillamente son ideas que quedan en el imaginario, que a lo mejor sí, para algunos sí, tendría que haber una documentación, una investigación mucho más clara, revisar un montón de, no sé, esto obedece obviamente a un trabajo mucho más choncho, que hasta donde entiendo como que no existe tanto, pero que sí, por lo menos existe un caso que declarado y comprobado de que la gente utiliza este tipo de programas o de producciones para profesionalizarse en la maldad, digámoslo así, porque no se me ocurrió otra manera. Y esto también lo consideran, así en una listita, como parte del efecto CSI, pues porque era un catálogo que estuvo ahí 16 años, ¿no? Con un sinnúmero de casos en donde pues había muchas maneras de mostrar cómo se resolvía y cómo se llegaba al bien o a la justicia, pero pues también cómo obraban los que no actuaban tan bien. Y también hay otro efecto muy curioso, y que este sí tiene dos caras de la moneda, pero pensándolo o hablándolo desde lo que no es tan positivo. Académicamente esto también impactó, e impactó curiosamente, porque dicen, y esto sí que está documentado, que en Estados Unidos por lo menos hubo un incremento brutal, o sea, un aumento muy choncho del porcentaje de hombres y mujeres que cada inicio de ciclo escolar entraban a la carrera de criminología y particularmente tenían interés en estudiar este tipo de como profesionalizarse en el estudio forense específicamente, obviamente pues porque estaban totalmente inspirados en lo que habían visto. Y se dice que obviamente todos estos
millones de personas que empezaron a aumentar las matrículas de los colegios y de las universidades, pues de repente todo se iba para abajo porque en realidad no era exactamente la carrera lo que se veía en la televisión, pero de que impactó también en eso, claro que impactó, o sea, hubo mucha gente que se inspiró y que dijo, yo también lo quiero hacer, aunque ya en la vida real esto no fuera así. Y entonces estamos hablando de que estas tres posibilidades o derivaciones que tiene eso que llaman el efecto CSI, que pues puede cualquiera que lo necesite buscar, así lo ponen en la inteligencia artificial o donde ustedes quieran buscarlo, existe, o sea, sí es el efecto CSI. Y es muy interesante porque nos habla de esto de los usos sociales y habla de muchas cosas que como sociedad seguimos manifestando con los consumos mediáticos. Y que a mí me parece súper relevante porque si de pronto pensamos y decimos, el caso de Perry Mason, ¿no? Cuando hablábamos del síndrome Perry Mason, que la gente se hizo una concepción equivocada de cómo se resolvían los juicios. Y entonces uno puede decir, ay, bueno, pero pues eran los 60, ¿qué iban a saber? O sea, la alfabetización mediática, pues todavía estaba por nacer y todos estos conceptos y todos estos estudios, bueno, pues denle chance, pues la gente estaba como toda emocionada. Pero acá estamos hablando de los 2000, cuando se supone que ya habíamos pasado por mucho como audiencias y también en los estudios de comunicación ya se había pasado por los estudios culturales, por los estudios de recepción, los usos y gratificaciones, claro que ya habían quedado un poco más atrás y es muy interesante porque evidentemente esto pues le llama la atención a quienes estudian ramas muy específicas, es decir, quienes estudian la parte de la educación se dieron cuenta cómo se elevó la matrícula, los que estudian o los que están metidos en el tema del derecho o de la justicia en Estados Unidos son quienes notaron todo esto, no precisamente los comunicólogos o no precisamente desde la visión de los estudios de recepción, pero una de las formas de interpretar esto es a partir de aportes teóricos y de líneas de pensamiento tales como esta, donde ¿qué hacemos colectivamente con eso que vemos y nos emociona y lo incorporamos de alguna manera a nuestras vidas? Pero claramente no todo es negativo, claramente estamos aquí nada más hablando que el efecto le pone foco a lo negativo, pero también hay cosas interesantes que rescatar respecto al efecto CSI. Y una de ellas, bueno, lo señalan y hay videos, me chuté algunos videos donde lo mencionan, que dicen, pues qué padre porque hasta las mujeres se dieron la oportunidad de ser parte de la ciencia, ¿no? O sea, dejó de ser un asunto únicamente de hombres haciendo estos ejercicios científicos y tecnológicos y de búsqueda y de resolución. Y también las mujeres se sumaron y fueron parte de este fenómeno y eso sí se puede considerar, digamos, como algo importante desde lo positivo porque, bueno, son mujeres en la ciencia y esto también obedece a otros principios que tiene que ver con pues cómo es que estamos utilizando o cómo estamos haciendo que cada vez más la representación que vemos en las pantallas pueda inspirar y pueda derribar ciertos mitos sociales donde pues las mujeres no pueden hacer esto. Y entonces, bueno, claramente el que las mujeres se inspiraran por CSI y fueran, aunque bueno, ya sí salían después, esa es otra historia, pero el que las mujeres se interesaran por la parte científica, eso fue relevante desde el lado positivo. Y algo que manejan también como algo muy muy positivo es que independientemente de que, bueno, pues si la gente se hizo una versión distorsionada de lo que era tanto la labor como lo que tenía que ser un juicio o cómo se veía todo esto ya desde la óptica real, lo cierto es que la gente empezó también a utilizar ciertos términos, es decir, utilizó esta serie también para ampliar su bagaje, quizás en el sentido mucho más crítico, sí entendiendo que era una ficción, sí entendiendo que las cosas no se resuelven así de mágicas, pero claramente los creadores de este tipo de series y sobre todo hablando de que pues obviamente había que ficcionar y había que cambiar algunos términos y tal,
y quizás sí poner algunos componentes tecnológicos que no existen y que nada más servían para justificar la ficción, pero también es cierto que tenían un respaldo real, ¿no? También había un sustento de lo que en realidad sucede con la gente que trabaja día a día desde la criminalística, desde los servicios forenses, etcétera. Y fue súper relevante también ver cómo el efecto CSI desde lo positivo también trajo a la gente bagaje cultural, el conocimiento de nuevos términos, ¿no? El conocimiento y la ampliación de lo que era estudiar todo lo que implicaba darle seguimiento a un juicio desde también estas ópticas, y eso lo consideran también como algo muy positivo y que una vez más eh, es muy importante entender cómo somos nosotros, quiénes somos nosotros de manera individual, qué traemos, qué nos ha gustado, qué tipo de herencia cultural o de consumos tenemos, para que de alguna manera algo que nos puede gustar, que a lo mejor está totalmente fuera de nuestro contexto y de lo que solemos ver o no, no lo sé, pero para entender de pronto qué es lo que nos conecta, pues tendría también que importar qué tanto ese clic es un clic mucho más consciente y nos lleva a que lo que nos queda de esos visionados o de esas experiencias mediáticas pueda ser útil incluso desde el punto de vista ciudadano, que es precisamente lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Si tienes un buen criterio de recepción y si tienes atrás un aprendizaje de cómo recibir esto y que es una ficción y que no todo es real y que lo que sea, puedes tener una consecuencia positiva desde el punto de vista ciudadano. Y esto es para mí lo que me da todo el pretexto del mundo. O sea, te vine a contar todo esto del efecto CSI, te vine a contar todo esto de la televidencia, porque me sigue pareciendo súper importante. O sea, me siguen saliendo todas las red flags del mundo, las banderas rojas del mundo. Que sigamos entendiendo que los consumos mediáticos solo se quedan en las pantallas, cuando no es cierto. Y cuando nuestros consumos y nuestras percepciones y lo que hacemos con ellos de manera individual, cuando se juntan con otras individualidades u otras experiencias individuales, suceden cosas como lo que ejemplifica este caso. Y justamente apelando a que hay una cantidad enorme de personas que sí gustan, que sí conectan con esto que reconozco de nuevo, yo soy team melodrama, pero hay muchísimas personas que sí conectan con esto y creo que es una manera que a mí me funciona mucho para que si ya les gusta perseguir malos, si ya les gusta investigar minuciosamente, sacar pruebas, buscar sospechosos, hacer juicios así de quién es el más malo de todos estos y quién se debe ir a la cárcel, bueno, si ya tenemos ese gusto, hombre, pues vamos a desarrollarlo. Y es por eso que yo estoy empezando a crear una nueva comunidad de ratones de TV, una nueva propuesta en el ejercicio de estas reflexiones audiovisuales y de este ejercicio de alfabetización mediática que tengo muchos años, pero que difícilmente luego me he animado a hacer esto. Hoy en día estoy más que segura que hay que accionar y que mi chamba es no solamente hacer podcast y explicártelo, sino ayudarte y darte herramientas para que tú también juegues al investigador y que juntos aprendamos un montón de cosas que van a ir saliendo poco a poco de Ratona de TV, pero una de ellas es esta. Y tiene que ver con que así como hay un impacto considerable en lo positivo, lo hay en lo negativo. Y si queremos pensar ¿qué es la parte negativa de no tener un sentido crítico a la hora de recibir cualquier contenido de redes sociales? Bueno, pues entonces estamos hablando de una desinformación, de una calidad de la recepción en nuestros consumos espantosa, de una muy mala responsabilidad de nuestra parte por los consumos que hacemos, que justificamos con que, ay, pues es que es mi rato de ocio, yo para qué quiero pensar en lo que recibo.
Pero cómo eso impacta porque a lo mejor hubo algo que te llamó la atención de una noticia y te lo quedaste, a lo mejor hasta la compartiste y no era real. Y estas experiencias individuales, cuando se suman, cuando nos damos cuenta el impacto en mayor escala de la desinformación o de la necesidad tan urgente que tienen los medios de enganchar y la gente de querer saberlo todo rápido y no leer más que el encabezado, y del sistema en el que vivimos, del algoritmo que se premia lo que viaja, lo que se hace viral, más no lo real. ¡Qué peligro! Por eso es que me animo a hacer el reto CSI, que va a ser una serie de retos, no sé todavía si mensuales, no sé si me dé la vida para hacerlos mensuales. Vamos a hacer la prueba. Y los quiero invitar a que se sumen al primer reto CSI, que aquí no va a ser sobre escenas del crimen, ¿no? Que es la traducción de CSI, pues es Crime Scene Investigation, sino que aquí es consume, sospecha e investiga. Y vamos a tener un reto CSI, así como había CSI Miami, CSI Las Vegas, vamos a tener una edición diferente en cada reto. Y por obvias razones, hoy estamos en mayo, estamos en los primeros días de mayo. Han anunciado que el día 7 de mayo empieza un proceso relevante para la Iglesia Católica, que es el proceso de elección del siguiente papa, del siguiente pontífice que va a dirigir a las almas de la Iglesia Católica, de los creyentes de la Iglesia Católica. Y si ya en el entendido de que el Papa Francisco, que ya falleció, fue víctima de la inteligencia artificial, de las fake news, hace muchos años usando una chamarra y un outfit, ahorita justamente en su muerte se subieron miles y miles y miles de fotografías ya en edición de inteligencia artificial, recibiendo a la Madre Teresa y todo esto. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? De pronto no lo sabemos distinguir. Y de eso va el reto CSI que vamos a hacer el lunes empezamos el primer reto. El lunes 19 de mayo empezamos un reto de una semana para poder identificar de manera súper amable, como buscando, así como si estuviéramos jugando al CSI, como si fuera el videojuego, pero lo vamos a hacer en neta, buscando cuáles son estos videos, estas notas que vemos en internet, estos videos que vamos a consumir, porque seguramente va a haber muchísima información al respecto, que ya las cifras que hay de todo lo que fue la cobertura del funeral, de la muerte y el funeral de Francisco son altísimas, incluso hablando de medios tradicionales como la televisión. Así que van a salir un montón de notas. La expectativa para lo que es el nuevo pontífice es tremenda, porque hay mucha teoría de conspiración. A mí no me disgustan, pero hay que saber con qué información nos quedamos, y de eso va a ir el reto. Vamos a tener una semana donde yo te voy a estar dando herramientas para que podamos de una manera muy amable y muy fácil reconocer cuáles son las ideas del mundo que nos van a transmitir de acuerdo a quién está mandando el mensaje, qué tipo de emociones están queriendo que conecten con nosotros para quedarnos en ese video, en esa nota, incluso hasta compartirlo. ¿Qué nos quieren decir? ¿Qué nos van a decir? ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Y cómo es que podemos de esta manera identificar qué elementos están usando los malos? Que no es que los medios sean malos, pero tienen muchas fórmulas donde lo que quieren es atrapar a nuestra atención, como así nuestra atención es la que está en esa silueta, y vamos a buscar cómo es que han atrapado a nuestra silueta, o sea, a nuestra atención. Así que te pido por favor que vayas a www.ratonadetv.com/CSI, así CSI, y te unas a este primer reto. Va a ser una semana. Todo va a ser desde la nueva central de la comunidad de Ratones de TV.
y el reto tiene un costo simbólico, porque no hay investigador que no funcione sin tomarse un café. Así que tú me disparas un café, un cafecito mediano de Starbucks, y con eso vas a tener una semana de jugar al CSI en nuestra comunidad. Va a ser en comunidad, así que va a ser importante, va a haber, pues es un reto, así que va a haber porras de mi parte, va a estar padre que lo compartan entre todos para que no sientan que esto es un ejercicio solitario y que no se trata de juzgar a quien entendió mal o quien no, sino por el contrario, que entre todos quienes se unan al reto, pues podamos platicar y podamos contar nuestros hallazgos y cada quien ir sacando sus propias conclusiones sobre cómo consumen medios y cómo se vuelven o no selectivos con lo que reciben todos los días. Ese es el objetivo. Así que te lo voy a volver a insistir en el próximo podcast, pero si es que ya te quedó claro y ya te gustó la idea, para que no seas parte de un efecto negativo como el CSI, y sí te quedes con el uso social de los medios, con el uso colectivo de los medios desde la parte positiva, porque esto va a incidir en ti, pero también en la manera en la que vas a hablar y en la que vas a contar y en la que vas a compartir de manera responsable lo que suceda con el cónclave y después con el tema trending que haya y así, y así, y así. Lo hubiéramos hecho con el Met Gala, pero pues la verdad es que yo no soy persona de moda, perdón, soy de gusto muy específico y pues la verdad es que no me gusta ver los trapos de los famosos porque me parecen horrorosos. Pero así vamos a ir buscando trendings y muchas cosas que van a ser parte de las ediciones de cada reto. Consume, sospecha e investiga, o sea, los retos de Ratona de TV CSI. Así que entra a www.ratonadetv.com/CSI y ahí vas a saberlo todo. Desde ahí te vas a poder integrar a la comunidad y de ahí vas a poder pagar tu acceso de un cafecito, lo equivalente a $3, para que seas parte. A mí simbólicamente me disparas un café y me haces que yo pueda seguir chambeando en esto y tú entras a esta dinámica que espero que sea lo más amable posible, lo más lúdica y que no te quite mucho tiempo de tu día, tampoco es una cosa muy terrible, pero que te pueda dar las herramientas suficientes y que esto es con la práctica, como le digo a mis alumnos, esto es como ir al gimnasio, músculo que no entra en ejercicio constante, pues no se forma. Entonces esto es una cuestión de práctica, de hacerlo todos los días. Así que acá en Ratona de TV espero que pueda hacer un reto mensual, vamos a ver cómo nos va. Únete y vamos a ver cómo nos pinta esto. Así que gracias, cuéntame si a ti te gusta CSI, si tú eres fan, déjalo acá en los comentarios y únete a esta comunidad y hagamos un uso positivo de nuestros consumos que no solo se quedan en Las Vegas. Nos escuchamos en otro podcast más. Bye.